Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Cotacachi. Estamos siguiendo nuestro estudio de la vida de Cristo y me gustaría darles una idea principal para extraer de nuestro estudio de hoy. El nacimiento del Salvador fue una buena noticia de Dios por toda la humanidad que podemos atesorar en nuestros corazones. Como creyentes en Cristo, a veces tratamos las buenas nuevas del Evangelio como viejas noticias. No solo es una bendición para nuestras propias almas, sino que magnifica a nuestro Salvador tratar el Evangelio como el mensaje de las buenas nuevas que es para el mundo. Y a la luz de eso, compartirlo y finalmente meditarlo a nivel personal. Nuestro estudio continúa con el relato de Lucas sobre el nacimiento de Cristo. Así que si tiene una Biblia, vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 2 y comenzando en versículos 1 hasta 3. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Hay muchas preguntas históricamente relacionadas con la declaración de Lucas, pero parece que el contexto histórico que presentó era bien conocido por su audiencia original. La principal preocupación de Lucas es explicar por qué María y José tuvieron que ir a Belén. Estos detalles históricos, acompañados de los presentados en Mateo, ayudan a determinar el año aproximadamente en que nació Jesús. Según muchos eruditos, el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió entre el 6 y el 7 a.C., siendo las consideraciones principales el tiempo que Herodes todavía estaba en Jerusalén y el tiempo que Quirinios fue gobernador en Siria. Versículos 4 y 5 continúan. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. El viaje de José y María desde Galilea a Belén no fue un viaje pequeño, alrededor de 80 millas. José, que era un hombre justo, y María, que conocía bien el Antiguo Testamento, probablemente se llenaron de asombro por el tiempo perfecto de Dios. Es probable que estuvieron familiarizados con la profecía que se encuentra en el libro de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Sin embargo, no parece haber una sugerencia de Lucas de que su motivo fuera cumplir la profecía bíblica, sino más bien cumplir el censo obligatorio. No fue una coincidencia y no fue planeado por José y María. Fue planeado y cumplido por Dios soberanamente. Cada vez que Dios hizo una profecía sobre el Mesías, agregó un detalle clave que eventualmente se cumplirá literalmente. Es reconfortante saber que Dios realmente quiere decir lo que dice y que va a cumplir cada una de sus promesas exactamente como lo dijo. Antes de morir, Josué señaló algo importante para los hijos de Israel en Josué 23:14. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado.
Todas les han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. ¿No hemos visto lo mismo en nuestras vidas? Ninguna de las cosas que Dios ha dicho ha fallado. Si piensa que Dios ha prometido una vida fácil, riqueza material y salud perfecta, entonces pensará que sus promesas han fallado. Si sabes que Él prometió que su gracia sería siempre suficiente, que obraría todas las cosas para nuestro bien y que nos ama, demostrado más profundamente en la cruz y constantemente a través de su misericordia cotidiana, entonces no podemos tener ninguna duda. Dios cumple sus promesas. Versículos 6 y 7. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas da detalles sobre el nacimiento de Cristo que nos muestran su humilde entrada al mundo. No nos dice si Jesucristo nació en una cueva o en una habitación con animales. La palabra mesón solo significa un lugar en que habitar, por lo que no hay una narrativa específica de que José y María fueron rechazados en un hotel ya reservado. El contexto de un censo y el regreso de familiares originarios de Belén hace que sea comprensible porque no había ningún espacio, donde quiera que haya estado. El punto no era la insensibilidad de la gente en Belén. José y María pueden incluso haberse quedado con parientes lejanos. El punto era que el Rey de Reyes habría nacido completamente desapercibido si no hubiera sido por la aparición de un mensajero angelical a los pastores en el campo. El relato de Lucas nos impresiona con el humilde nacimiento del Rey Supremo. Fue puesto en un pesebre. No nos demuestra principalmente un sentimiento de desesperación de María, sino de la pobreza de José. El apóstol Pablo comenta de manera figurada en 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. El primer lector del relato de Lucas probablemente se sorprendió. María era una campesina pobre, casada con un hombre de campo. Pero la información que precedió a este momento prepara al lector, y de hecho a cualquiera que sea testigo de cómo se desarrollan los hechos, para la gloria posterior. Pero aún quedaba mucha más humildad por experimentar. Y por primera vez la vemos en la vida personal del Mesías, mientras se vacía. ¿Qué quieren decir los teólogos y maestros de la Biblia con que Jesús vació sí mismo? Habla de la limitación voluntaria del uso de sus atributos divinos, a pesar de ser el Dios infinito y eterno. Usó su omnipotencia divina para sostener al universo, pero no para aliviar su sufrimiento humano, incluso en su humilde nacimiento. Leemos en Filipenses 2:5 hasta 6. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El significado de la palabra aferrarse es algo a lo que aferrarse para obtener ventaja propia. Es decir, Jesús no estaba pensando en sí mismo.
Esa verdad se demuestra más dramáticamente en su decisión de cumplir la voluntad del Padre de morir en la cruz como el único sustituto de la humanidad. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al nacimiento de Jesús se le dio esta simple descripción: y dio a luz a su hijo primogénito. No fue el nacimiento lo que fue milagroso, sino la concepción, porque es Dios manifestado en carne. Las humildes condiciones de la entrada del bebé al mundo deberían ayudarnos a tener el mismo pensamiento: la humildad. Si el que tiene el mayor derecho lo entregó por nosotros, ¿no deberíamos nosotros renunciar a los derechos que realmente no tenemos de vivir por el que nos salvó? No hay consenso entre los eruditos antiguos o modernos con respecto a la fecha del nacimiento de Jesús. Ninguno de los escritores de los evangelios nos da ninguna información con respecto a la estación del año tampoco. Pero leemos en versículo 8: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. En realidad, sabemos muy poco acerca de estos pastores, pero sabemos que el Espíritu Santo nos dijo los detalles más importantes. ¿Eran estos los pastores que cuidaban de los corderos destinados a ser sacrificados en la Pascua? Realmente no lo sabemos, y Lucas no lo sugiere, aunque es posible. Sabemos que estos no eran nadie en la base de la sociedad judía. Debido a su estilo de vida nómada, los pastores eran conocidos por los robos. Como resultado, todos los pastores fueron tratados de manera similar a cómo se trata a los gitanos en algunas áreas del mundo hoy. Eran despreciados. Versículo 9 dice: y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas ha sido muy específico en su descripción de las apariciones angelicales, mostrándonos que no fue una experiencia serena. Se vieron dos cosas asombrosas: un ángel del Señor delante de los pastores y la gloria del Señor alrededor de los pastores. Este último fue la manifestación física del significado de Dios que les mostró su favor y presencia localizada. La mayor gloria del Señor, su manifestación física, personal, en carne humana, estaba en el niño nacido en Belén. Pero la gloria que vieron estos pastores fue un estribillo familiar del Antiguo Testamento, la manifestación de Dios que demostró la fidelidad de su pacto a su pueblo, así como un elemento de compañerismo personal y preocupación por la nación. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Qué trajo el ángel? Buenas nuevas. Hay muchas buenas noticias en las Escrituras. Hubo las buenas nuevas de que los hijos de Israel entrarían en la tierra prometida, en Hebreos 4:2. Las buenas nuevas del reino de Dios presentada a Israel, en Marcos 1:15. Las buenas nuevas de la gracia de Dios, en Hechos 20:24. Pero nuestro pasaje de hoy tiene que ver con las buenas nuevas de que Dios se hizo hombre. El nacimiento del Mesías, que es el único Salvador de la humanidad. ¿Cuál sería la respuesta interior de cualquiera que reciba la noticia por fe? Para los que creen, el resultado de las buenas nuevas sería un gran gozo. Las Escrituras afirman repetidamente que la reconciliación con Dios resulta en gozo.
La palabra en griego significa alegría, calma, deleite. Nuestra alma finalmente encuentra satisfacción cuando se encuentra y recibe a su Creador. Cuando eso ocurre, tenemos algo que va más allá de sentirnos bien. Nos da una especie de júbilo que nadie puede quitarnos, a menos que no lo abandonemos voluntariamente. ¿Para quién fue la noticia? La noticia sería para todo el pueblo. Me gustaría tomarme un momento y enfatizar este punto. La buena noticia del ángel no fue solo para los elegidos, aunque son los únicos que finalmente se beneficiarían de ella. Fue por el mundo entero. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es extraño a nuestro pensamiento humano desear algo, ser capaz de lograrlo y no cumplir ese deseo. Sin embargo, la gracia no sería gracia si fuera impuesta al hombre. Entonces Dios desea que todos los hombres se salven, pero no obliga a los hombres a aceptar su oferta de salvación. El hecho de que Dios desea que todos los hombres se salven se demuestra mediante el sacrificio propiciatorio de su Hijo por el mundo. En 1 Juan 2:2 leemos: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Un estudio honesto de la palabra mundo encuentra que Dios demostró su amor a través de la muerte de su Hijo por cada alma que alguna vez ha vivido o vivirá. Esa es la única forma en que las buenas nuevas del ángel son para todo el pueblo. Lo que es desgarrador es que muchos rechazan las buenas nuevas que se dijeron. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas específicas? Versículo 11. Porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Solo hay un verdadero Salvador. Cristo es la palabra griega para Mesías, que significa ungido, que se usó en referencia a personas y lugares especiales en el Antiguo Testamento, pero llegó a usarse casi exclusivamente para el Salvador prometido. Más tarde, los creyentes usaron el nombre Cristo como sinónimo de Jesús de Nazaret, porque Él es el Salvador prometido. En el primer siglo, Señor se usaba comúnmente en lugar del nombre Yahweh en referencia a Dios. Por lo tanto, en el pensamiento judío, en la mayoría de los contextos, Señor era sinónimo de Dios. Puede preguntar a un judío incluso hoy en día quién es Adonai. Y generalmente su primer pensamiento es el Dios de Israel. Entonces, la buena noticia del ángel fue que nació un verdadero Salvador y Él era tanto el Mesías prometido como el Dios de Israel. Hoy en día, la gente está ansiosa por recibir buenas noticias, curas para enfermedades, resolución de conflictos, soluciones para problemas sistémicos mundiales. El clamor de las multitudes a menudo suena como el estribillo familiar que pide un Salvador, un representante de la humanidad que pueda solucionar sus problemas, resolver sus conflictos y sanar sus enfermedades. Hay buenas noticias. Ya vino y se llama Jesucristo. Apenas puedo imaginar lo emocionados que deberían estar los pastores. Versículo 12 continúa. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
¿cómo estarían seguros de cuál bebé era el Mesías? Lo envolvieron en tiras de lino y estaría acostado en un pesebre. Esa fue una señal bastante fácil. Lo interesante es que el ángel no ordena a los pastores que buscan al niño. Asume que lo harán. Sin embargo, la dramática revelación aún no había terminado. Versículos 13 y 14. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esta es una variante textual. Algunos manuscritos dicen buena voluntad para con los hombres. Y otros dicen entre los hombres en quienes Él se complace. Y consideraremos lo último. El nacimiento del Mesías fue una razón tan grande para alabar a Dios que un contingente del ejército angelical de Dios desde el cielo apareció ante los pastores y alabó a Dios. ¿Cómo no podemos hacer lo mismo? Cuando Cristo no vino a morir por los ángeles, sino por ti y por mí, por la humanidad. Hebreos 2:9 testifique: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios probará la muerte por todos. El resultado de la eventual muerte del Mesías sería la paz. Específicamente, paz con Dios. Esta es la necesidad más profunda del hombre. Restauración a una relación personal con Dios. Los hombres y las mujeres fueron diseñados para conocer, amar y servir a Dios. Pero como resultado de la muerte espiritual y la separación de Dios, no nacemos libres para servirlo. Entonces, para liberarnos de la esclavitud a la naturaleza pecaminosa y liberarnos para servir a Dios, el Salvador dio su propia vida para que pudiéramos tener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna como un regalo gratuito que solo podemos recibir por la fe. Cuando dice paz entre los hombres en quienes Él se complace, podemos preguntar en quienes se complace. Hebreos 11:6 tiene la clave. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Lo que agrada a Dios es la fe. ¿Y qué es la fe? El autor desconocido de Hebreos dio la definición anteriormente en versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es estar cierto de una esperanza específica. En la salvación, la esperanza es la vida eterna. La fe es también la convicción basada en la evidencia, aunque ausente de cumplimiento visible. Entonces, ¿quiénes son aquellos en quienes se complace? Son creyentes que sin ver a Jesús han creído, confiado en Él. Han estado ciertos de su promesa de vida eterna por la fe en Él. Que nos apropiamos de la paz con Dios a través de la fe en Cristo se ve en la epístola de Pablo a los romanos, en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios es la restauración de una relación correcta, que es lo que Dios originalmente nos creó para disfrutar.
Ese es un anhelo y dolor interior que no se cumple hasta que confiamos en Cristo. Permítanme hacer una pausa para preguntar si hemos reflexionado recientemente en nuestra vida privada sobre el hecho de que nuestra necesidad absolutamente más grande, nuestro anhelo más profundo, se ha cumplido al conocer, ser reconciliado y tener una relación personal con Cristo, el Creador del universo. Mi propia falta de acción de gracias de verdad me sorprende. ¿Cuál fue la respuesta de los pastores? En versículos 15 y 16. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Se puede ver un contraste importante entre los pastores que fueron inmediatamente a ver al rey recién nacido y los eruditos de Jerusalén, que sabían dónde nació el Mesías, pero ni siquiera la visita de los magos desde Babilonia pudo incitarles suficiente curiosidad para buscar el verdadero rey de los judíos, como está visto en Mateo 2, 1 hasta 12. Podemos preguntarnos si la palabra de Dios nos obliga a actuar. ¿Estamos respondiendo a la palabra de Dios, sabiendo que las cosas de la vida son fugaces y insatisfactorias? ¿Estamos mirando hacia lo eterno? ¿O está nuestra alma llena del deseo de poder, pasiones, posesiones y proeza? La aparición de la hueste celestial a estos pastores me recordó algo similar que le sucedió a su antepasado Jacob, quien también era pastor. En Génesis 32, versículos 1 y 2, cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlos Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre Mahanaim. Dios le mostró a Jacob sin duda que él tenía el control perfecto y que tenía todas las razones para confiar en él. Lo irónico es que a veces nuestra respuesta es más como la de Jacob que la de los pastores. Jacob todavía trató de solucionar sus propios problemas, y no fue hasta un encuentro divino que lo dejó discapacitado que finalmente se dio cuenta de que necesitaba la fuerza y la suficiencia de Dios. Los pastores, en cambio, se aseguraron inmediatamente, de modo que respondieron por fe y actuaron según el mensaje del ángel. Entonces, después de ver al Mesías, ¿qué hicieron los pastores? Versículos 17 y 18. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Quiero hacer una pequeña pero importante distinción. Lucas no dice que los pastores dieron a saber todo lo que habían oído y visto. Veremos en un momento que alabaron a Dios por eso. Más bien, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Los pastores compartieron el mensaje de los ángeles y alabaron a Dios por su experiencia. Con demasiada frecuencia, como cristianos, lo vivimos al revés. Compartimos públicamente nuestra experiencia y en privado alabamos a Dios por su palabra. Lo que me lleva a preguntarme: ¿mi testimonio de salvación se basa en el Evangelio o se basa en mis emociones? ¿Y usted? De hecho, es un testimonio vacío si no está de acuerdo con las Escrituras de que éramos pecadores perdidos, completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos,
necesitados de un Salvador, y que ese Salvador no es otro que Jesucristo, quien, aunque Dios eterno, se convirtió en un hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, para que podamos recibir la vida eterna solo por la fe en Él. Las buenas nuevas dadas a los pastores incluyeron la identidad y el nacimiento de Jesús. Las buenas nuevas que se nos han dado y que debemos dar a los demás incluyen la identidad, muerte y resurrección de Cristo. La declaración definitiva del contenido del Evangelio se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, verso 1 y versículos 3 y 4. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios para el hombre. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, siendo plenamente Dios, se hizo verdadero hombre y murió en la cruz por los pecados del mundo entero. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día, ofreciendo una salvación plena y gratuita a todo el que crea en Él. Con un mensaje de buenas nuevas más completo para contar a los demás. Seguimos el ejemplo de los pastores. Cuando el apóstol Pablo explicó su propia razón básica para compartir el Evangelio, fue bastante simple. Dijo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En 2 Corintios 4:13. ¿Has creído? Si es así, entonces como los pastores, se ha convertido en un embajador de Cristo. Como leemos en 2 Corintios 5, versos 18 hasta 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por mediante de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Dado que nos hemos apropiado personalmente de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, y nos hemos reconciliado personalmente con Dios, tenemos paz con Dios. Ahora Él quiere que se lo digamos a otros, para que ellos también puedan reconciliarse. Versículo 19. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Este fácilmente podía haber sido el punto principal de nuestro estudio de hoy. Pero en cambio, podemos usarlo como una respuesta personal final al mensaje del Evangelio. María meditó sobre lo que había sucedido esa noche. Podemos meditar tanto en esa noche como en toda la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Evangelio puede ser algo que atesoramos en nuestro corazón. Podemos valorarlo como la revelación de la justicia y el amor de Dios en y a través de la persona y obra de Jesucristo. Leemos en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando del Evangelio. El Evangelio es un tesoro y es algo para atesorar.
o guardar en nuestro corazón. Recomiendo llevar un diario personal por esta misma razón. Es una forma útil de meditar sobre lo que Dios ha hecho por ti. Al contrario, podría ayudarlo a ver si realmente está respondiendo a diario a la gracia de Dios en su vida. Versículo 20 dice, y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Un ángel del Señor les dijo, Dios lo cumplió, y su respuesta fue tanto decirles a otros el mensaje, como un privado glorificar a Dios por su experiencia. Versículo 21 dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando fue nombrado oficialmente, José y María obedecieron al mandato de Dios y reconocieron el propósito del niño que se muestra en su nombre, Jesús, salvación o Salvador. En conclusión, tenemos buenas nuevas que contarles a los demás. Dios se hizo hombre para reconciliar al mundo consigo mismo. Son las mejores noticias. Él es el único Salvador verdadero, el eterno Hijo de Dios. Y por la fe en su nombre y la persona y la obra de Jesucristo, somos los poseedores de la vida eterna. Me desafió la historia de los pastores y la meditación de María. Y espero que tú también. Padre en el cielo, agradecemos por tu fidelidad en cumplir tu promesa en proveer un Salvador. Son tan buenas nuevas, buenas noticias, que nació Salvador en el tiempo perfecto de Dios y que Él también vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por nuestros pecados, ahora para que tenemos aún mejor buenas nuevas para compartir al mundo entero que hay salvación en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, y te alabamos. Que tú seas glorificado en nosotros y Jesucristo magnificado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea contigo.